es fundamental, inclusive para nosotros los laicos, porque aquí está la cuestión. Los monjes y monjas tienen un estilo de vida que les permite aislarse, ¿no? Tener reclusión. Y sin embargo, para nosotros los laicos, eso es algo mucho más difícil por todas las razones que ustedes se puedan imaginar. Hay muchísimas razones, pero la condición del laico hace difícil encontrar reclusión, un lugar tranquilo, silencioso para la práctica. Pero sin embargo, es clarísimo que es absolutamente necesario para progresar en la práctica de meditación. Sin esas condiciones de aislamiento y tranquilidad, es muy difícil realmente progresar, ¿no? Porque podemos tener una disciplina de meditación diaria, digamos. No sé, mucha gente meditan media hora, 45 minutos, una hora, y eso es muy bueno, pero eso mantiene a la persona eh, en cierta forma al punto, ¿no? O sea, la mantiene dentro del esquema de un interés consistente por la práctica. Y hasta ahí, muy bien. Pero, pero en lo que yo insisto, en que es necesario buscar periodos relativamente largos de reclusión para que el meditador pueda, a lo largo de muchos días, establecer, establecer en su mente la serenidad y el poder introspectivo necesario para empezar a tener hitos de progreso en la práctica. Es absolutamente necesario. Y entonces aquí el chiste, como decimos en México, eh, el chiste del asunto es que tenemos que, dentro de nuestro estilo de vida, tenemos que tratar de encontrar la forma, y esto es una cuestión muy individual, muy individual. Hay personas que en forma relativa no tienen que hacer tanto esfuerzo para encontrar reclusión y el suficiente tiempo, y hay otras personas que les es prácticamente, es casi imposible, ¿no? Porque sus obligaciones les impiden realmente apartarse, tener suficiente tiempo eh, como para adentrarse profundamente en la práctica, ¿no? Entonces, ese es el dilema es el dilema del laico, básicamente, del laico budista practicante que está interesado en el Dhamma, que busca el progreso en la meditación y que busca los logros espirituales propios de la práctica, ¿no? Entonces, ese es un punto que quería yo comentar eh, y que se me hace muy claro, es clarísimo. De otra forma no hay realmente mucha posibilidad. Es que la mente requiere de tiempo y mucha disciplina para lograr cierta claridad. Pero por otra parte, la buena noticia es que es posible que un laico inclusive puede progresar más que muchos monjes y monjas. Entonces, porque también mucho tiene que ver digamos, el historial kármico de la persona, ¿no? Sus cualidades, sus inclinaciones, sus fortalezas. Entonces, es cuestión simplemente de darse la oportunidad de poder explotar estas potencialidades. Thank you. No sé si tengan algún comentario. Edgardo tenía la mano levantada y después Sol. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, muy bien.
Bueno, un placer tenerte nuevamente por aquí. Para mí es... Bueno, añorábamos estas charlas, de verdad. Yo tengo, como siempre, 1000 preguntas, ¿no? Me voy quedando para atrás para que los compañeros pregunten, pero bueno, hoy parece que me dieron pista y entonces vamos a ver si puedo aterrizar un poco todo lo que tengo para conversar. Claro. Esto, como yo te comenté hace unos días, tenemos ahora, dentro de un par de meses, un retiro, que va a ser un retiro corto en realidad, pero luego del retiro vamos a, algunos de nosotros, a continuar realizando una rutina diaria que aparentemente, digo aparentemente porque nunca he tenido la experiencia directa con un monje, aparentemente vamos a llevar una vida bastante parecida a la que llevan los monjes en retiro, ¿no? Entonces, tú que ya tienes experiencia como monje ordenado y probablemente previamente también has tenido este tipo de experiencias, me gustaría saber qué consejo nos podrías dar a manera de, en este corto tiempo que probablemente no se exceda al mes, ¿no? Que el venerable Rajula esté aquí, ¿en qué nosotros deberíamos enfocarnos, ya que nos conoces un poco, para sacarle el mayor provecho a esta oportunidad? Entonces, bueno, me acabas de mencionar que sería aproximadamente un mes el periodo que tendrían para esa práctica. Bueno, la situación es la siguiente. Él viene a Uruguay sin fecha de regreso hasta el momento porque está esperando, no sé si la fecha ya está confirmada, ¿no? Una confirmación en Colombia donde él haría otra escala y luego posteriormente sería a México. Ahora, entre el retiro nuestro y el retiro de Colombia, él se va a quedar aquí. Entonces, no sé si Ana ya tiene esa información, yo no la tengo, digo, pero si ya está fijada la fecha de Colombia, creo yo que era algo así, como si iba a quedar como unos 20 o 30 días acá, ¿no, Ana? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, lo hasta el pregunto... 31 de mayo se queda acá. Hasta Después se va a Colombia, que el 6 empieza un retiro en Colombia, el 6 de junio. Ahí está, Pero eso. sí, lo crucial es que haya continuidad, ¿no? En el periodo. Eso quiere decir que no haya, por ejemplo, que haya un tiempo de retiro y después vayan, se trasladen a otro lugar. Y eso es diferente, ¿no? O sea, porque eso rompería, por decirlo así, la Bueno, continuidad. estamos tratando de definir eso, porque claro, el retiro es un sitio que nosotros alquilamos, ¿no? Pero después del retiro, la intención nuestra es que con un número reducido de personas que vamos a hacer esta ordenación temporal, prosigamos con él en un sitio definitivo, durante un periodo de tiempo que, bueno, en este momento no está muy claro, porque, bueno, como dice Ana, tenemos la fecha de partida, pero no sé si va a estar todo el tiempo, vamos a estar todo el tiempo en esa situación con él, ¿no? De acuerdo, sí, pero bueno, aparentemente sí habrá una especie de continuidad, ¿no? En Bueno, cierto sentido. Entonces, eso está muy bien, eso es una parte muy importante. La otra pregunta que tengo es, el venerable, ¿cómo enseña? ¿Dentro de de qué escuela, digamos, es parte? Porque, como ustedes saben, existen las corrientes de maestros que enseñan Vipassana, casi exclusivamente, hacen mucho empeño en Vipassana. Hay otros que enseñan Samatha, por ejemplo, y hay otros que incorporan a su práctica las dos corrientes de práctica, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, hasta el momento
lo que yo he observado es que él hace bastante énfasis en la tranquilidad, aunque él tiene, creo, si no estoy equivocado, que él se acerca a través de Nandisena hace años y tiene una impronta bastante marcada sobre la Vidama, aunque últimamente sus discursos han cambiado. Tiene una cuestión, tiene un relato mucho más cotidiano, en donde hay, por ejemplo, debe ser porque se va dando cuenta del público y la audiencia que tiene y va cambiando su discurso, pero tiene un discurso más de orden social, cotidiano, de tipo ejemplos de la vida cotidiana, en fin, se basa un poco más en eso para tratar de explicar el Dhamma, ¿no? Ahora, cuando se hacen las meditaciones con él, que son muy cortas, son meditaciones más bien como para llevar las reuniones adelante, por lo general él hace énfasis en la quietud. Ahora, es interesante tu pregunta porque es algo que no lo hemos hablado, ¿sabes? O sea, no lo hemos hablado. Sería interesante preguntarle cuál va a ser la dirección, ¿no? La tónica, sí, porque, bueno, ahora te lo comento, o sea, se los comento a todos. Yo tuve, digamos, bastante experiencia digamos, en el modo Vipassana. La forma de la práctica de Vipassana en el estilo, digamos, de Birmania, ¿no? Básicamente lo que enseñó Mahasi Sayadaw, desde luego que no fui su alumno, pero digamos que mi primer encuentro realmente serio en términos de retiros fue con el venerable Gunaratana, y él enseñaba, se inclinaba en aquel tiempo hacia el estilo un poco de Mahasi. Y por otra parte, lo mismo sucedió con el venerable Silananda y con otros maestros birmanos que conocí. Entonces hice retiros en los que había una estructura digamos, muy precisa, muy ordenada, pero característica. Y después, posteriormente, después de muchos años, yo encontré, bueno, mi maestro, el venerable Sona, básicamente podemos decir que es un experto en Samatha. Entonces, tuve muchos años de práctica también en esa modalidad. Y en retrospectiva, viéndolo desde el punto de vista actual, me doy cuenta de que en realidad son dos modos, son dos modos un tanto diferentes de práctica. No se practica de la misma forma cuando se trata de lograr introspección directamente, es decir, la práctica del Vipassana yánica, de la persona que toma el camino de Vipassana. El Samatha yánica es el que toma la vía de Samatha, y son dos enfoques diferentes. Ahora, tengo que hacer la aclaración. A final de cuentas, toda persona que practica Samatha, que es budista, a final de cuentas tiene que hacer Vipassana. La única diferencia es que a través de la serenidad, a través del desarrollo de jhana, la mente se torna increíblemente apta para desarrollar poder introspectivo, es decir, Vipassana. ¿Sí? Simplemente hay un cambio de modo. En un momento dado hay un cambio de modo en el que la mente se enfoca, ¿sí? Y analiza los aspectos de la realidad. Entonces,
esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Entonces, el camino de Vipassana a secas, por decirlo así, es un camino muy, muy difícil, muy demandante, ¿no? Porque se requiere mantener atención durante todas las actividades, durante todo el día, desde que se despierta uno hasta que se duerme uno, hay una especie como de continuidad en la atención. Y toda sensación, digamos, desagradable, por ejemplo, física o mental, es simplemente utilizada para desarrollar introspección. Entonces, es una cuestión muy demandante, pero desde luego puede ser extremadamente efectiva. Puede ser muy efectiva si el meditador puede mantener ese tren de atención. Ahora bien, cuando se hace ese tipo de práctica, no hay consideraciones, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, se duerme poco, la cuestión de la comida, si nos cae bien o nos cae mal, no tiene la menor importancia, es algo que se utiliza nuevamente para seguir contemplando en el modo de Vipassana. Entonces, si hay enfermedad, si hay ruido, si hay incomodidades, todo eso es materia prima para la práctica. Entonces, es un enfoque particular. Ahora, cuando se practica exclusivamente samatha, es una cosa diferente, en el sentido de que para que el meditador, la mente entre en samatha, necesita, por ejemplo, tener silencio, ¿sí? Es absolutamente necesario. El Buda dice textualmente, dice, el ruido es una espina para la llana. Con eso quiere decir que las condiciones para la práctica de samatha tienen que ser tal que haya aislamiento y tranquilidad. Eso no es necesario para Vipassana. Si hay ruido, si hay agitación, todo ese ruido, esa agitación se toma para procesarlo en el modo de Vipassana y uno simplemente continúa practicando. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Ese es un aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, es en el samatha, lo ideal es dormir justo lo suficiente. Si se duerme muy poco, difícil lograr la llana. Si se pasa uno de dormir, uno duerme mucho, entonces tampoco funciona. Es un punto muy preciso del control del sueño que es necesario para el desarrollo óptimo de samatha. Por otro lado, nuevamente, una de las condiciones también que es necesaria para la práctica de samatha es que la persona tenga acceso a comida adecuada. Y propiamente esto cada persona difiere, ¿no? Pero tiene que ser adecuada para la persona, por decirlo así, ¿no? Entonces, si hay persona que consume fibra y le hace daño, pues eso no es adecuado. Tendría que buscarse una alimentación adecuada, ¿no? O la persona consume más proteína y eso es lo que le va, pues eso es lo que debe utilizar. Entonces, la práctica, ¿por qué? Porque el tener una buena digestión y no tener ningún problema de ese tipo es necesario para poder, es un aspecto que facilita samatha. Entonces, en cierta forma, no digo que se aboque, que esté uno recomendando la autoindulgencia, no, nada de ese tipo, ¿no? Simplemente las condiciones de requisitos que sean adecuadas, ¿no? La temperatura adecuada, un local adecuado en el que la persona esté residiendo. Esto depende mucho del temperamento. Por ejemplo, para un temperamento deseoso, para un temperamento que se inclina a la lujuria, por ejemplo, es bueno que permanezca en un lugar dilapidado,
más o menos desagradable en cierta forma, muy rústico, ¿sí? Sin muchas comodidades. Y por ejemplo, el caso opuesto, una persona que es de temperamento aversivo, se recomienda que el lugar en donde reside, donde duerme, tiene que ser muy ordenado, muy limpio, estéticamente agradable, ¿sí? Y eso facilita su práctica de sámatha, ¿no? Entonces, es variable y es una cuestión muy personal, ¿sí? Entonces, son pequeños aspectos que, digamos, bueno, es muy... Pero es que sámatha se requiere un cierto refinamiento, es algo muy, muy delicado, ¿no? Es como si estuvieran manejando una mente muy quebradiza, entonces tiene que tener justo las condiciones adecuadas para poder, entonces, para que la mente se pueda dejar ir hacia la concentración profunda, ¿sí? Porque cuando uno lo intenta y las condiciones no son adecuadas, siempre está uno, la mente en el fondo está pendiente de que, ay, si va a salir otra vez este ruido, o esta persona va otra vez a venir a hablarme, y eso impide completamente el desarrollo, ¿no? Entonces, los requisitos son muy diferentes. Y claro, son modos de práctica diferentes y los requisitos son diferentes, pero en el caso de sámatha, cuando la persona finalmente logra la concentración de acceso o alguna llana, entonces toma eso como base para cambiar de modo y aplicar la mente a vipassana. Y bajo esas condiciones, su progreso introspectivo será acelerado, ¿sí? Muy, muy, muy contundente, rápido y efectivo, ¿no? Entonces, las dos prácticas tienen sus dificultades, sus retos, sus obstáculos, pero uno habría de tener bien claro qué es lo que se va a hacer para lograr los objetivos, ¿no? Por eso pregunto que cuál es el estilo de práctica del venerable, porque si es puramente vipassana, entonces esperen un cierto tipo de estructura, ¿no? Si es sámatha, lo ideal es tener otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Claro, sí, yo escuchándote ahora e imaginándome las condiciones, me doy cuenta de que, bueno, es muy difícil cuando los retiros son colectivos que se pueda generar condiciones apropiadas para sámatha, ¿no? Tal vez algunos la pueden aprovechar, pero me imagino que en los templos con los monjes, los maestros deben ser, en ese sentido, deben tener indicaciones particulares, ¿no? Para cada monje recibe eso. Ahora, nosotros después que nos retiremos de ese retiro, probablemente, o que salgamos de ese retiro, mejor dicho, probablemente nos ubiquemos en algún lugar donde cada uno tenga su propio ambiente. En fin, pero es interesante lo que tú mencionas porque me gustaría preguntarle, sí, me gustaría preguntarle al venerable sobre esto para saber cómo aprovechar esa... Sí. Otra gran diferencia que me viene a la mente es que en los típicos retiros de vipassana hay un horario muy estricto, ¿no? Por ejemplo, se pasa uno el día meditando sentado y caminando generalmente, pero se asigna un cierto tiempo para meditar sentado y cierto tiempo para meditar caminando, y no hay variación, ¿no? Entonces, digamos, 1 hora sentado y toca la campana y hay que pararse y caminar. Media hora, 1 hora, y al término del cual regresa uno a sentarse otra vez el tiempo predeterminado. Para vipassana, eso es perfecto, no hay ningún problema. Pero para sámatha, definitivamente no. Definitivamente no. En sámatha, ¿por qué? Porque
En sámatha el meditador puede entrar en concentración de acceso y suena la campana y ¿cómo va a interrumpir eso? De ninguna manera. El meditador, si suena la campana, debe seguir, independientemente de qué es lo que está sucediendo en el retiro, ¿no? Inclusive si ya es la hora de comer, si logra concentración de acceso o una llana, no debe ir a comer de ninguna forma, debe continuar, porque es una oportunidad única, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, estas son cuestiones personales. Hay gente que se siente muy cómoda meditando más de una hora. Otros no. Otros, su límite es media hora, 45 minutos. Y bien, hay que respetar esa preferencia. ¿Por qué? Porque la misma persona sabe cuál es su digamos, nivel de confort. Porque en sámatha, si se rompe ese nivel de confort, hay perturbación. Surge la aversión y entonces echa a perder el asunto, ¿no? En el resto del retiro no pueda retomar nunca más esa concentración de acceso, por esa apertura. Sí, exactamente. Entonces, en sámatha, digamos, un buen retiro es aquel en el que cada persona es libre de sentarse tanto como quiera y de caminar tanto como quiera. No hay ninguna prescripción previa de cómo debe ser. Entonces, la otra cuestión es esta. Cuando después de algunos días el meditador empieza a tener acceso a más concentración, a medida que hay más concentración, hay más tranquilidad y el cuerpo ya no da tanto problema. Entonces, si ordinariamente meditamos 45 minutos, al cabo de una semana, somos capaces de meditar hora y media sin ningún problema, y eso se tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, esa es otra gran diferencia en el estilo de práctica, ¿no? Claro. No, muy interesante, muy interesante. Hay que ver. Le voy a preguntar cuando tenga la oportunidad cuál va a ser el lineamiento. Bueno, si me permites, porque me viene a la mente ahorita todo esto, otro punto muy importante. En las prácticas típicas de Vipassana, generalmente hay una entrevista diaria con el maestro, aunque sea muy corta, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque en la práctica pura de Vipassana, el maestro tiene que ir tomando nota del progreso del meditador en cuanto a su desarrollo de los conocimientos introspectivos. Vipassana, digamos, a secas, la mente pasa a través de diferentes etapas que son muy claras, pero son muchas y son muy distintivas. Y un maestro con experiencia, a través de la entrevista, puede saber exactamente en qué etapa se encuentra ese meditador y darle el consejo que corresponde a esa etapa de conocimiento introspectivo. Entonces, la tónica es entrevista diaria. En sámatha es muy diferente. En sámatha, una entrevista diaria sería una perturbación. Claro. Una perturbación. La persona, mientras menos hable, digamos que el reporte con el maestro sería una vez a la semana. Una vez a la semana, porque no hay mucho que discutir. O tienes concentración o no tienes. Claro, lo que se discute son los obstáculos. Los obstáculos, en este caso, serían obstáculos ya sea internos o externos, ¿no? Por ejemplo, el meditador puede llegar y decir, maestro, ¿sabe que no puedo concentrarme porque hay un ruido ahí que me está perturbando? Entonces el maestro le ayuda, bueno, ¿sabes qué? Trasládate a este otro lugar y practica ahí, ¿no? Cosas así tan prácticas, sencillas como eso, ¿no? Pero no es necesario una supervisión tan cercana por razones propias del método que se está usando, ¿no? Claro, claro. Bueno, Soledad tenía una pregunta, yo después tengo otra si nadie más tiene.
Muchas gracias, Miguel, muy claro todo. Ujú. Bueno, bueno, Miguel, muchas gracias. Bueno, muchas de las cosas que ahora estuviste comentando un poco me han aclarado. Yo soy una persona sé que tengo una mente discursiva, sé que cuando me siento estoy bastante inquieta. Y bueno, y como tú dijiste una cosa, eso de que escuchás videos o charlas. Bueno, a mí, yo he encontrado en esta última etapa que el estudio, la lectura, como que me tranquiliza y como que puedo enfocarme mejor cuando estoy sentada, porque como que entro primero en un estado reflexivo de lo que he leído. Sí. Ahora, no sé si eso es un tipo de meditación vipassana, porque yo samatha tengo claro que, salvo como tú dices, que tenga las condiciones, no puedo llegar a concentrarme porque estoy pendiente del ruido, del perro que ladra, me es muy difícil, ¿no? Porque en el ambiente que vivo no logro eso. Pero Vipassana me está siendo muy, no sé si es lo que estoy haciendo es Vipassana al reflexionar sobre alguna enseñanza o alguna la lectura que hago, ¿no? Porque en realidad yo lo que veo, Miguel, es que los laicos, hablo por mí, estamos como muy afanados en la meditación, y como que dejamos de lado un poco el estudio, como que no fuera importante. Y justamente una de las cosas que yo he escuchado últimamente es que son como dos pilares, ¿no? Que hay que cultivar. Entonces, Sí, no sé, era para que me guiaras un poco, Miguel. Muchas sí. gracias. En términos generales, el estudio es también completamente necesario, ¿no? En términos generales, independientemente de qué tipo de meditación hagamos, ¿no? Ya sea samatha o vipassana, el estudio es completamente necesario. Una de las razones, digo, hay muchas razones por las cuales se estudia, pero una de las razones es que al estudiar y uno aprende el Dhamma, lo memoriza, por ejemplo, llega a memorizar ciertos fragmentos, ciertos principios, ciertas enseñanzas, y una vez que son memorizados, gracias al estudio, o la recitación, que ese es otro aspecto, al haber memorizado, entonces esa persona puede, durante su meditación, aplicar su mente a la revisión de ese aspecto aprendido del Dhamma. Entonces recuerden ustedes que el segundo de los 7 factores de la iluminación es investigación del Dhamma, que viene después de atención plena. El primer factor es atención plena, después viene investigación del Dhamma. El tercer factor es esfuerzo, después sigue tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Esos son los 7. Pero esos 7 son una especie como de pequeño sistema, precisamente de meditación que incorpora las dos cosas, samatha y vipassana. Entonces, es difícil imaginar sin suficiente estudio, sin suficiente aprendizaje, qué es lo que va uno a investigar, de acuerdo con el segundo factor de la iluminación. Tenemos que tener materia prima para investigar, ¿no? Entonces, si aprendimos las 4 nobles verdades y sabemos que la primera es dukkha, entonces en la meditación uno toma ese tema, por decirlo así, y lo asocia a lo aprendido al respecto, ¿no? Y ese es el caminito precisamente que va a llevar a través del esfuerzo, porque tiene que estar, es la combinación de atención y esfuerzo. Atención, esfuerzo, y permiten que se dé esa investigación. Ahora, esa investigación, cuando es fructífera, da lugar a la tranquilidad.
Y la persona que logra la tranquilidad no tiene ninguna dificultad para la concentración. Y cuando logra la concentración, entonces se abre el camino para la sabiduría, que es el último factor, ¿no? Entonces, el estudio es absolutamente necesario, ¿sí? Ahora, aquí hay un problema. En estos tiempos modernos hay demasiada, vamos a decir, demasiada oferta, ¿eh? Tenemos libros. En el tiempo de Buda no existía eso, ni siquiera había libros. Ahora no solamente tenemos libros, tenemos podcasts, tenemos YouTube, tenemos pláticas del Dhamma por todos lados. Mucho acceso, es excesivo. A veces es tanto que no sabe uno ni a qué recurrir, sino que está uno ahí navegando, jugando, ¿no? A ver qué me encuentro. Eso llega a ser un tanto perjudicial, porque lo que he observado también es que muchísimos practicantes se vuelven adictos a buscar pláticas del Dhamma. Navegan y están, y es una cuestión de que lo que tenía una buena intención se torna en la satisfacción de deseo sensorial. Es exactamente lo que tratamos de evitar, de poner a un lado. Entonces, aquí el corolario es que sí, el estudio es necesario, pero solamente lo necesario. No tomar ese estudio como un refugio, ¿sí? Para autosatisfacerse, ¿no? Entonces, eso es una cuestión interesante, ¿no? Que es un fenómeno totalmente moderno, ¿no? Es un impedimento nuevo, por decirlo así, que tiene cara de, ¿cómo se dicen? Tiene cara de becerro, pero es un lobo disfrazado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. O sea, estoy hablando del practicante serio, ¿no? De la persona que realmente está interesada en aprender, en practicar. Entonces sí, la conclusión es efectivamente, el estudio es muy necesario bajo cualquier circunstancia. Practique uno samatha o vipassana, o tenga uno cualquier estilo de vida, el estudio es necesario, pero solamente lo necesario, solamente lo necesario. A final de cuentas, cuando está ya uno en las etapas avanzadas, tanto de samatha como de vipassana, en sí el uso del estudio no sale a la luz tanto. A final de cuentas son cosas muy, muy básicas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en las etapas avanzadas de samatha, muchas veces simplemente uno genera una ligera autoinducción, que es una sugerencia a la mente para que vaya por cierto camino, ¿no? Por ejemplo, ya cuando se tiene concentración, simplemente sacar a la luz de la mente el concepto por ejemplo, de dejar ir, soltar, desapasionamiento. Simplemente basta esa palabrita para que la mente entre, entre por completo, ¿no? En ciertos estados, ¿no? Entonces, pero claro, esa sugerencia tiene una antesala, ¿no? De estudio, de reflexión, etcétera, etcétera. Porque ya a la altura de las llanas ya no hay mucha reflexión, ya no hay reflexión. La mente ha estado completamente absorta en su objeto y no hay mucho por donde moverse. Entonces, esas son cuestiones que hay que entender, ¿no? Ahora, mucha gente, inclusive, o sea, monjes y monjas, a veces se van mucho por la cuestión del estudio, ¿no?
O sea, hacen de su práctica el estudio, pero descuidan un poco la meditación. Y eso no es bueno. Lo opuesto también sucede, ¿no? Hay meditadores, eso lo ve uno mucho en la tradición de la foresta, ¿no? Son, vamos a decir, meditadores puros, ¿no? Pero no se acercan a un libro, pero por nada, ¿no? Entonces también, muchas veces, si esa persona estudiara más, podría encontrar la clave para ir un peldaño más arriba, ¿no? Un pequeño empujoncito. Por eso decía el Buda, el Buda establecía esa distinción muy claramente. Hay un discurso por ahí, creo que es en Anguttara Nikaya, donde habla de los dos tipos de monjes. Y decía él, les decía a sus monjes, aquellos monjes que tengan facilidad para entrar en serenidad, dice, de cuando en cuando deberían visitar a aquellos monjes que son estudiosos del Dhamma y preguntarles cómo desarrolla uno introspección, por ejemplo, ¿no? Y después dice, bueno, y aquellos monjes que son estudiosos, que conocen muy bien el Dhamma a través del estudio, dice, de cuando en cuando deberían de ir con algún maestro de meditación y preguntarle, venerable Señor, ¿cómo calmo la mente? ¿Cómo entro en serenidad? ¿Sí? Entonces, las dos cosas son necesarias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Héctor tenía una pregunta, pero antes te hago dos cortitas que si no me olvido. Tú decías que cuando estábamos en un estado de tranquilidad en Jhana, podíamos cambiar a la otra meditación. ¿Ese cambio te da consciente o uno piensa en cambiar y cambia, o cómo es que se da ese cambio? Bueno, el cambio se da básicamente después de haber salido de Jhana y haber hecho la última etapa digamos, del desarrollo de Jhana, que es la revisión retrospectiva del estado en el que acaba uno de estar. ¿Sí? Entonces sale uno de Jhana, pero la mente permanece muy limpia y permanece, como decía el Buda, luminosa, limpia, poderosa, flexible, adaptable, etcétera, etcétera. Con todas esas cualidades que quedaron de la mente que entró en concentración, entonces uno pasa a ver las cosas desde el punto de vista de Vipassana. Uno utiliza esa mente que está en su punto, por decirlo así, y se aboca a hacer Vipassana. Esa es la forma de hacerlo. Porque realmente cuando está uno en medio de la llana, no está uno absorto, ¿sí? Y es algo, ese también es digamos, el pecado, ¿no? De la persona que tiene mucha adicción a la llana, ¿no? Es tan placentera que la aprovecha simplemente para disfrutarla todo lo que pueda, hasta el último segundo, no suelta, ¿eh? Y entonces no aprovecha, no aprovecha, y entonces se queda nada más con el conocimiento yánico, que sí, claro, es algo fabuloso, es algo muy bueno, pero esa persona se quedó a la mitad del camino, no puede ir más allá. Entonces, también esto depende un poquito del temperamento de la persona, ¿no? Así como hay personas que entran muy fácil en ciertas adicciones, hay otras personas que pueden hacer algo en forma repetida y nunca entran en una adicción, ¿no? Lo mismo ocurre aquí con Jhana, ¿no? Con Samatha. Pero claro, uno que es budista, uno que conoce el Dhamma teórico, sabe que no puede quedarse nada más gozando en sus laureles, ¿no? Ya se sabe de antemano que es un medio para, no es el fin, ¿eh?
recuerden el caso de los dos últimos maestros del Buda, ¿no? Eran expertos en los logros inmateriales, ¿no? Los estados más elevados de concentración, más sublimes que puede uno imaginarse. Y sin embargo, no lograron la iluminación, ¿no? Entonces, esa es también una nota de advertencia, ¿no? Gracias. Y la última cortita, y ya dejamos a Héctor. Tú decías que para practicar samatha había que estar completamente en silencio, y lo cual me generó una duda sobre la práctica mía, porque yo creía por lo menos que practicaba samatha, pero yo no estoy completamente en silencio. Yo no, o sea, es como que conecto esa puerta sensorial, pero capaz que me estoy equivocando. ¿Te refieres a silencio físico o mental? Físico. Ajá, sí, claro. Bueno, es que aquí la cuestión es relativa. Para un meditador neófito, mientras más silencio haya, es mejor. Pero, por ejemplo, un samatha yánica experimentado, que ya lleva años, los pequeños ruidos no, no, no son, no perturban, ¿sí? No perturban. Ahora, por ejemplo, hay otra cuestión que es muy interesante, que ustedes lo pueden corroborar. No es lo mismo los ruidos de ciudad, por llamarlos así, los ruidos urbanos, que los ruidos de la naturaleza. Y por eso el Buda decía, monjes, vayan al bosque, practiquen en el bosque, en la foresta. Y en la foresta, desde luego que hay muchos ruidos, pero curiosamente, esos ruidos no impiden el acceso a llana, ¿sí? El ruido de los animales, el viento que mueve las hojas de los árboles, etcétera, etcétera. Curiosamente, eso no causa perturbación. Inclusive, para muchísimos meditadores, es una especie como de ayuda, como que pone a la mente en ambiente para entrar en serenidad. Entonces son cosas interesantes, es curioso. Los ruidos urbanos sí son terribles, y lo que sí es desastroso es el escuchar la palabra humana, ¿no? Porque la mente engancha inmediatamente en el pensamiento conceptual asociado con el lenguaje. Entonces ese es un desastre, ¿no? Si se está tratando de hacer samatha, aclaro, ¿no? Porque si se está haciendo vipassana, nuevamente es materia prima para el desarrollo, ¿no? Gracias, Héctor. Sí. Te escuchamos. Gracias. Precisamente ahora estamos aquí con la festividad del miércoles de ceniza en esta ciudad y hay cohetes por todos lados. Espero que tenga yo la oportunidad. Miguel, me da mucho gusto poder estar en pláticas y a saludarte. Qué bueno que te fue tan bien. Y bueno, pues gracias por compartir tus enseñanzas. Aquí tengo dos comentarios. Voy a tener que ser muy breve porque ya el tiempo no me va a alcanzar. Uno es que qué bueno que mencionas lo de la obsesión por el estudio, porque es algo que yo siempre he estado señalando en varios foros con otros maestros y otros compañeros, en que realmente uno acaba simplemente dando solamente y proporcionándole todo para que se distraiga y no se concentre en lo que debe, la atención plena. Es muy bonito precisamente el estudio y la conceptualización. Sí, te lo digo porque mi mente ha sido también muy activa en ese sentido, pero he encontrado que no conduce a nada, bueno, como exactamente lo acabas de decir. Gracias por reafirmar esta situación, porque compañeros y algunos maestros me han dicho que estoy equivocado
y creo que con lo que tú acabas de mencionar, lo confirmo que no, al contrario. Y con relación a la meditación vipassana, yo estudié desde los inicios con Achan Sobin Namto, que fue discípulo del mismo Maharshi Sayadaw, al igual que el Shilananda. Entonces, me estoy trasladando a un sitio más tranquilo, alejado de mi vida. Perdón. Entonces, coincido perfectamente contigo en todo lo que debe ser vipassana. No voy a entrar en detalles, pero y es lo que menos se hace cuando la gente practica meditaciones de vipassana, ya sea en línea o inclusive en presencial. Y sobre todo hay mucho que es la famosa meditación, ¿cómo se llama? Guiada, que siento que es más perjudicial que benéfica. Así Por la es. forma, sobre todo, en que la gente, el instructor, quiere llevar a las personas hacia una situación que no es la correcta. Así es, Entonces, exactamente. Y no y tiene sentido. no tiene sentido las meditaciones Pero guiadas, también como sucede en Samatha, ¿eh? Hay maestros que supuestamente conducen al meditador a entrar en las llanas. Es algo absurdo, es completamente absurdo. Sí. absurdo. Y precisamente en ese tenor, en esa situación, están unas meditaciones que hizo un monje, Bhikkhu Analayo, y en las que va guiando mucho a través de la manera en que interpreta el Mahasatipatthana Sutta muy a su manera y guiando las cosas con un tinte mucho a lo que llaman ahora budismo temprano. Y inclusive aquí el punto que yo veo, cuando tú hablabas de que no hay que estar mezclando inclusive samatha con vipassana, que son dos cosas diferentes, aquí yo veo que con la cuestión de vipassana resulta también contraproducente que se incluyan ese tipo de cosas y son las que ese tipo de meditaciones guiadas de Bhikkhu Analayo, sobre todo con ese sentido, esa inclinación de budismo temprano. Y bueno, el caso es que Bhante Rahula nos ha puesto a ese tipo de meditaciones cuando hemos estado en sus sesiones dominicales. Y yo creo que eso, contestando un poquito la pregunta que hacías al principio, de cuál es la técnica o la modalidad que usa Bhante Rahula, él de alguna manera usa ese tipo de meditaciones de Bhante Sí, Analayo. pero hay que hacer la aclaración, Héctor, que creo que tocaba el punto, Edgardo. Muchas veces el monje está limitado por el tipo de auditorio, ¿no? El tipo de grupo al que se dirige. Y en esos casos de monjes que hacen uso del recurso de la meditación guiada, lo hacen, digamos, no como un método en sí o como un recurso, digamos, que debe ser establecido, en el que debe establecerse el laico. Simplemente lo hacen como un modo, debido a las necesidades de las circunstancias, un modo expedito, rápido, para que la mayor parte de la gente pueda obtener algo de idea de por dónde va la cosa, ¿no? Eso podríamos decir que hasta cierta forma eso está bien para personas muy novatas, ¿no? Gente que muy apenas novatas, claro. es aceptable, pero un meditador que ya tiene años de experiencia debe pasar a otro tipo de modalidad, ¿no? Ahora, claro. Maestros que enseñan de esa forma, cuando viene un retiro largo, por ejemplo, un retiro o de varios días, definitivamente cambian su tónica.
¿sí? Porque sabe que ahora las Habría que circunstancias verlo. son diferentes, ¿sí? Y entonces aplican su instrucción en forma adecuada a esas circunstancias que ahora son muy diferentes, ¿no? Entonces hay que tomar Claro. también eso en cuenta, ¿no? Claro, ok. Ok, suena lógico y Sí. pues Ahora, muchas otro gracias. detalle que es muy importante, y que se me pasó, cuando discutía los aspectos de Samatha y Vipassana, las dos modalidades, hay que mencionar también que el Buda también textualmente enseña que uno puede utilizar esas dos modalidades en tándem, es decir, alternando los modos en los que la conciencia entra en juego, ¿sí? Es decir, por ejemplo, uno puede empezar con Vipassana a secas y ese Vipassana puede ser conducente al desarrollo de Samatha. Entonces, para el desarrollo de Samatha uno puede iniciar con, vamos a llamarle entre comillas, la metodología Vipassana, ¿sí? Y en un momento dado cambiar a Samatha y acabar desarrollando Samatha. Y lo opuesto también es posible. El meditador inicia practicando tranquilidad y después cambia al modo de Vipassana. Y este proceso puede ser un vaivén, puede cambiar de uno a otro y hasta que finalmente el meditador se establece en lo que se siente más apto en ese momento, ¿sí? Entonces, eso permite una flexibilidad, una variabilidad de posibilidad del uso de estos dos modos de usar la mente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque mucha gente que practica, por ejemplo, Samatha, encuentra muy difícil entrar en concentración, pero no saben que una forma que puede facilitar es el inicio de la práctica en el estilo de Vipassana, ¿sí? Entonces, practicando Vipassana en un momento dado es muy conducente para ese tipo de mente, para que pueda desarrollar concentración, que de no hacerlo sería difícil, ¿no? Entonces, Claro, también es una cuestión que el meditador tiene que experimentar, muy importante. claro. Aunque para Samatha se requieren condiciones muy, muy especiales que no es fácil obtener. Así es. Ese es el punto para los que estamos, sobre todo, no necesariamente en la ciudad, pero sí en un lugar grande donde hay mucho ruido que no es de la naturaleza. Así Ok, es. pero entonces me queda claro lo que acabas de comentar. Muchas gracias, Miguel. Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta final? Porque ya se nos fue el tiempo. Yo me quedé con una acá en la garganta, Miguel, que Por favor, de una no vez, vamos, adelante. sé si hacerla porque yo creo que en alguna ocasión yo te comentaba que cuando comencé mis prácticas hacía mantras, ¿no? No sé si te lo comenté. Sí, sí. Y esto tiene que ver con una cuestión relacionada con estas mentes discursivas, ¿no? Y agitadas que por momentos aparecen esos estados mentales de acuerdo a las condiciones, ¿no? Y a mí me pasaba con los mantras que si bien se entrelaza el pensamiento con el mantra, porque es inevitable que se está entrelazando, la continuidad del mantra genera como una especie de agotamiento en donde la mente termina inclinándose por el mantra porque no aguanta estar saltando de una atención a la otra, ¿no? Y ahora, en el caso nuestro, en donde recurrimos a las meditaciones discursivas que tienen que ver con las remembranzas. Por ejemplo, yo he estado viendo las remembranzas que tú has aconsejado precisamente en el Visuddhimagga, ¿no? O bueno, porque no tengo el Visuddhimagga, sino que tengo el Visuddhimagga. Y resulta que las reflexiones son muy extensas, ¿no? Es difícil practicarlas así como uno practica un mantra en donde de repente la mente se clava en una repetición y esa repetición genera
situación no sé si la palabra es agotamiento, pero es como que queda embuida en ese ejercicio y logra como hacer la discriminación. Ahora, yo he visto, por ejemplo, que dentro de estas reflexiones hay diferentes estrofas que hacen alusión, en este caso, que estoy viendo la rememoración sobre el Buda y la iluminación, ¿no? Entonces, uno pudiera utilizar una de esas estrofas, hacerla surgir en determinado momento de manera repetitiva, para contrarrestar el aluvión de pensamientos y el aluvión y generar tranquilidad con ello. Sí, sí, definitivamente esa es la forma de hacer la meditación reflexiva, ¿no? O discursiva. Por eso también se hace tanto énfasis en Theravada, en la memorización. Entonces, por ejemplo, una de mis meditaciones favoritas es acerca de la muerte, la remembranza de la muerte. Entonces, yo encuentro muy útil haber desde hace mucho tiempo memorizado pequeños fragmentos, frases, ¿no? Que cuando se requieren vienen a la mente, son utilizados y es el punto de partida, es la ignición, por llamarlo así, para el desarrollo de un tren discursivo relacionado con eso. Pero el punto de partida es un fragmento memorizado. Entonces, además, eso tiene la ventaja de, como dices tú, rompe cualquier interferencia, por decirlo así, y por otra parte, como el fragmento es parte generalmente de la misma palabra del Buda, está en perfecta sintonía con el objetivo que estamos buscando en esa meditación. Entonces nos lleva y permite hacer conexiones, digamos, con otras frases o fragmentos relacionados con el tema que también han sido memorizados. Entonces, por eso, un meditador experto avanzado tiene ese acervo, ya tiene ese acervo después de tantos años, tiene ese acervo de herramientas disponibles a la mano, como dicen, en la punta lo tienes en la punta de los dedos. Entonces, hace las cosas mucho más fáciles, porque ya no hay duda, ya no hay titubeos, sino que el tren de análisis introspectivo se hace continuo cuando hay suficiente concentración. Entonces, hay una continuidad, un desarrollo que al mismo tiempo genera los factores que estamos buscando. El ver que podemos engarzarnos un tema, un subtema con otro, genera gozo y felicidad, y genera tranquilidad, y genera confianza, es decir, fe, etc. Todo se conjunta y entonces se llega al objetivo, ¿no? Pero eso quiere decir, se dice muy fácil, pero la base de todo eso es mucho trabajo en años previos, ¿no? Entonces, nuevamente, repito, la memorización también es muy importante. Es importante escoger fragmentos que nos gusten, que nos entusiasmen, y entonces memorizarlos para, en un momento dado, cuando menos lo pensemos en la meditación, sabemos que lo tenemos a la mano. Y ese es un punto de partida para un tren introspectivo. Entonces, es importante. Bueno, se fue el tiempo. Hay una pregunta aquí que si puedo compartir correo electrónico en donde puedan enviar preguntas. En este momento se los escribo. Vamos a ver. A ver, aquí vaya, esa es la dirección de correo electrónico. Y con mucho gusto, quien quiera hacer alguna pregunta, adelante. Siempre les hago la aclaración de que muchas veces viajo mucho, o estoy ocupado y no puedo contestar los correos electrónicos
en forma inmediata, a veces me puedo tardar 2 o 3 días, pero sin duda contestaré, ¿no? Muchas veces sus preguntas requieren de estudio, entonces tengo que acudir a los textos, revisar y dar una respuesta adecuada. A veces puedo dar una respuesta rápida, entonces también si me tardo es porque estoy buscando, ¿no? Entonces, sean pacientes, por favor, pero yo estoy abierto, con mucho gusto. Está disponible la dirección de correo electrónico y adelante, pueden hacer sus preguntas. Bueno, entonces me despido. Nos veremos nuevamente, si el karma lo permite, en 15 días. Y no tengo tema sugerido para la siguiente charla, pero ya sea que ustedes propongan algo o a mí se me ocurra algo, entonces ya se lo comunicaré a Edgardo y a Jonathan o a Soledad, y entonces lo abordaremos, ¿de acuerdo? Okay. Gracias. Patti dice que si podíamos estudiar el Visuddhimagga, el Visuddhimagga. O el Anapanasati, tal vez. El Visuddhimagga no sería mi primera elección. El Visuddhimagga, por diversas razones que algún día podemos discutir, prefiero el Vimuttimagga. El Vimuttimagga es un texto anterior al Visuddhimagga y creo que es muy superior para tomarlo como manual de meditación, pero ya podemos discutir más adelante la razón por las cuales tengo esa preferencia. Pero tú decías que incluye el Anapanasati y el Vimuttimagga. El Vimuttimagga tiene una sección sobre Anapanasati. Sí. Magnífico. Sí. No está en español, ¿verdad, Miguel? ¿Cuál? El Vimuttimagga. Sí, ese es un gran problema. El problema es que no existe una traducción oficial del Vimuttimagga. Yo tengo una traducción hecha por un compañero del Dhamma, creo que es argentino, que me la dio hace varios años, con la intención de que la reformuláramos, la modificáramos, porque era una traducción, pues tiene ciertas deficiencias, pero en el pasado, con el Grupo de México, hemos estudiado el Vimuttimagga en español, tomando ciertos capítulos de la obra completa, y eso lo podríamos hacer, porque entonces yo puedo proveerles el material, por decirlo así, pirata, aunque el autor de la traducción me dio completa licencia para compartir, entonces no hay ningún problema de derechos de autor y esas cosas. Entonces, si gustan, podemos estudiar ciertos capítulos del Vimuttimagga, que creo que es interesantísimo y muy, muy útil. Entonces, eso es un buen tema para estudio. Entonces, déjenme pensarlo a reserva de que pudiera pensar en otras cosas o que también ustedes pudieran hacer otras sugerencias, pero ese podría ser un muy buen tema para estudio, y desde luego si abordamos un capítulo o dos del Vimuttimagga, eso va a tomar varias sesiones. Yo diría que unas por lo menos 2 sesiones por capítulo. Pero bueno, Miguel, ¿nos podrías mandar también para que nosotros tuviéramos ir preparando, leyendo, sabiendo de lo que se iba a hablar, ¿no te parece? El único problema, el problema es ¿no? Yo se los puedo enviar, pero hay problemas con la traducción. Entonces, a mí lo que me da un poquito de escalofrío es que ustedes aprendan con los términos que no son los adecuados. Correcto. Entonces, Al pie de la letra, claro. Sería como una deformación, ¿no? Ya. Ahora, cuando yo lo que he hecho en el pasado, repito, he hecho la selección del capítulo, la he revisado, la he vuelto a traducir, he hecho todas las correcciones necesarias, y ese material
material corregido es el que les envío. Ahora, yo puedo hacer eso, entonces, pero sería capítulo por capítulo, ¿no? En turno. En realidad solamente abordamos dos temas. El primero fue la virtud, el capítulo sobre virtud, y después siguió el capítulo sobre concentración. Entonces, esos dos textos están ya limpios, por decirlo así, y no hay peligro. Eso se los puedo enviar si gustan, no hay ningún problema. Pero la obra completa, yo creo que haría más daño que beneficio. A Sí. eso me refería, a lo que tú ya sepas que se puede, ¿no? Leer, Puede leer. con de seguridad. Sí. Eso para que no nos agarrara el día que tú abordes el tema así en blanco, ¿no? Para ahí Perfecto. poder dar, eso sí. Bueno, no sé si podemos hacer la decisión en este momento, si hay consenso. Para la siguiente sesión iniciamos con el tema de la virtud, de acuerdo con el Vimuttimagga. Si les parece,